Este video contiene los dos últimos temas de la unidad 2 de inglés 2. Pues la clase anterior estuvimos estudiando los verbos regulares y las expresiones de tiempo del pasado. Ahora continuamos con los verbos irregulares en tiempo pasado. A los verbos regulares recordamos que se les agrega como regla general la terminación ed. Si termina en e, solamente se agrega una d. Si termina en consonante más y, la y cambia y pasa a ser y latina y se agrega terminación ed. Si el verbo termina en consonante vocal consonante y es de una sola sílaba, se duplica la última consonante. Si la acentuación está en la última sílaba, se duplica también. Y si no está la acentuación en la última sílaba, no se duplica la última consonante. Esto es como un acordeón para saber cómo escribir los verbos en pasado, los verbos regulares, que se les agrega la terminación ed. Y pues ya vimos la actividad en clase, ya escribimos los verbos en pasado. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Dice, los verbos irregulares son verbos comunes en el idioma inglés que no siguen el sistema simple de agregar la d o la ed al final de la palabra para formar el tiempo pasado. Esto significa que la escritura puede ser un poco engañosa. Algunos verbos irregulares siguen ciertos patrones tales como drink, drank, spring, sprang, know, knew, blow, blew. Dice, pero no puedes usar esos patrones con predictabilidad. No todos los que tengan una O va a cambiar a E, ni los que tengan una I va a cambiar a A. O sea, no hay predictabilidad en esto. Desafortunadamente, aprender los verbos irregulares significa memorización. ¿Okay? Y tenemos ya las listas de los verbos irregulares en sus cuadernos, espero, para que puedan consultar cualquier forma del verbo en pasado y su traducción al español. Esta es la lista de verbos que deben de tener ustedes ya en sus cuadernos. Ahora vamos a ver la estructuración de los enunciados afirmativos en tiempo pasado, los negativos y las preguntas. Como empezamos viendo en esta unidad 2, podemos tener verbos en pasado, ya sea el verbo to be o cualquiera de los verbos regulares o irregulares. Si es el verbo to be, tiene dos formas y aquí está cuál forma corresponde a cada uno de los sustantivos o de los pronombres. Entonces, un enunciado en tiempo pasado con el verbo be puede ser I was a doctor, afirmativo, sujeto, verbo en pasado y complemento. Sujeto, verbo y complemento. He was my friend, sujeto, verbo y complemento. Esto es utilizando el verbo be en pasado. Utilizando verbos que no son el verbo to be, que son los otros que están en las listas, ya sea de regulares o de irregulares, un enunciado afirmativo también se construye de la misma manera: sujeto, verbo y complemento. El verbo puede ser regular, como worked o played o danced. Con cualquiera de los sustantivos no cambia, nada más es la forma de pasado. O puede ser un verbo irregular, como I ate pizza, they bought a car, he went to Macedonia. Entonces esta es la estructuración de los enunciados afirmativos, tanto con verbo be como con otro verbo, ya sea regular o irregular. Los enunciados negativos
Cuando se utilice el verbo be, pues es tan sencillo como agregar la palabra not después del verbo to be. I was not a doctor, they were not happy, he was not my friend. Y cuando se trata de otros verbos, no es tan sencillo como agregar el not después del verbo. Cuando tenemos un verbo regular o irregular, lo que tenemos que utilizar es el auxiliar did del pasado más la negación not. I did not, y el verbo, aunque el enunciado está en pasado, el verbo va en presente por el hecho de que se está utilizando el auxiliar de pasado. Este auxiliar ya hace todo el enunciado en pasado. I did not work in a hospital. They did not play soccer. He did not dance at the party. In the party. They did not eat pizza con irregulares. They did not buy a car. He did not go to Mazatlán. Y tenemos contracciones tanto con verbo to be. Was not es wasn't y were not es weren't. Y en el caso de did not, vamos a decir didn't. ¿Qué se hace para hacer la contracción? Se escribe el auxiliar completo y al not le quitamos la O y lo convertimos en un apóstrofe y lo escribimos junto. Didn't. Para las preguntas, teniendo el verbo to be en pasado, recordemos que es el superpoderoso verbo to be, por eso él solo puede hacer la pregunta intercambiando el orden con el sujeto. Was I a doctor? Were they happy? Was he my friend? Pero en el caso que tengamos un verbo regular o irregular, o sea, cualquiera de los otros verbos, vamos a tener que utilizar el auxiliar did al inicio, y como ya se usa did que es pasado, el verbo va en tiempo presente. Did you work in the hospital? Did they play soccer? Did he dance at the party? Recuerden por favor esto, porque si llegan a escribir una pregunta que inicie con did y el verbo lo ponen en pasado, pues es equivocado. Las respuestas cortas para los que tienen el verbo be, pues se contesta con el verbo be. Yes, you were, no, you weren't. Yes, they were, no, they weren't. Yes, he was, no, he wasn't. Y en el caso que la pregunta sea con el auxiliar did, entonces también lo vamos a utilizar en la respuesta. Did you work in a hospital? Yes, I did. No, I didn't. Yes, they did. No, they didn't. Yes, he did. No, he didn't. ¿Ok? Ahora vamos a completar como ejercicio de este tema de verbos irregulares este ejercicio, que no solamente tiene verbos regulares o irregulares, están revueltos. O sea, este por ejemplo es irregular, pero hay otros verbos que están en paréntesis y pueden ser regulares. Entonces son de la 1 a la 12 los enunciados que vas a tener que contestar. No es necesario ponerte a dibujar las imágenes, nada más escribir ejercicio número 1 y luego ya el enunciado con su opción en paréntesis, con su respuesta en la línea, ¿sí? Hasta la 12. Y ese es el tema de lo que viene siendo los verbos irregulares y la estructuración de enunciados afirmativos, negativos y preguntas. Si necesitas ver la explicación del tema de nuevo, pues regresa el video y puedes escuchar otra vez la explicación. Ahora vamos al último tema de la unidad, que va a ser el pasado simple y preguntas de información. Vamos a iniciar con un ejercicio sencillo
practicando lo que acabamos de ver del tema anterior, ordenando las palabras de los recuadros que están aquí en rosa para formar enunciados completos. Tenemos sujeto, tenemos el verbo be, tenemos una expresión de tiempo y tenemos un complemento. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Pues un enunciado afirmativo, este más quiere decir es un enunciado afirmativo, lo vamos a ordenar poniendo primeramente el sustantivo, el sujeto, que viene siendo Carol and Phil. Después el verbo en tiempo pasado, porque estamos estudiando en esta unidad el tiempo pasado, que es el verbo be en pasado para Carol y Phil, es where. Después el complemento y la expresión de tiempo al final. Un enunciado negativo con esta misma información, pues como tenemos el verbo be, es tan sencillo como negar el verbo to be. Carol and Phil, que es el sujeto, weren't, que es el verbo to be con la negación, complemento at home y expresión de tiempo yesterday. Y una pregunta, fíjense los símbolos para que puedan identificarlos en los ejercicios que van a tener que contestar. Una interrogación o una pregunta, pues teniendo el verbo be, el superpoderoso, voy a intercambiar el lugar con el sujeto. Y ahora no voy a decir Carol and Phil were, sino where Carol and Phil at home yesterday. Okay. Ahora vamos a tenemos otro enunciado. A ver, un segundo, por favor. Sí. Tenemos aquí otras claves en los recuadros y tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior, con este. Tenemos que escribir el enunciado afirmativo, el negativo y la pregunta, pero ahora con estas claves. ¿Sí? Afirmación, negación y pregunta. Esto lo hacemos en su cuaderno. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras pregunta para entrar al tema el último tema de la unidad 2. Las palabras preguntas son estas palabras que por sí solas son preguntas. Por ejemplo, who quiere decir quién. What, qué. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. Who with, con quién. What time, a qué hora. What color, de qué color. How much, cuánto. How many, cuántos. How far, qué tan lejos. No vamos a utilizarlas todas en este ejercicio, en estos ejercicios de la unidad 2, pero pues es bueno que las tengan por ahí anotadas en su cuaderno por si necesitan consultar alguna referencia. Las más comunes son las que vamos a utilizar: who, what, when, where. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejercicio con estas claves. Como empezamos a hacerlo en el ejercicio anterior, vamos a primero formar el enunciado afirmativo. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Qué es lo que debe ir al principio? Pues Carol and Phil. Después, ¿cuál es el verbo? El verbo es be. Y si tengo be, lo tengo que conjugar con Carol and Phil para saber cuál forma utilizar
¿cuál forma de pasado utilizar? Si was o were. En el caso del plural, que son dos personas, utilizamos were. Después el complemento, que es at home, y después la expresión de tiempo yesterday. La pregunta, ¿cómo hacemos una pregunta? Pues intercambiando, porque tengo el verbo be, intercambiando el orden con el sustantivo. Were Carol and Phil at home yesterday? Y las respuestas pueden ser yes they were o no they weren't. Hay que escribir todo, por favor, todo lo de este video en su cuaderno, igual que si estuviéramos en clase presencial. Ok, ahora, si la respuesta que yo quiero darle a esta siguiente pregunta es yesterday, si la respuesta, aquí tengo que hacer una pregunta y yo quiero que la respuesta sea yesterday, ¿cuál es la palabra pregunta que tengo que utilizar? La palabra pregunta de las que acabamos de ver, de estas. ¿Cuál palabra pregunta contesta yesterday? ¿Quién, qué, cuándo, dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayer. Yesterday quiere decir ayer. Entonces, les digo, si la palabra pregunta es when, ¿cuándo? Entonces después voy a tener que utilizar el verbo be, ese es el orden. When, porque ya es una pregunta de información, no empezamos con el verbo be, sino con la palabra pregunta de las que vimos en la lista anterior. Cuando estuvieron, y luego el sujeto, Carol and Phil, y luego el complemento at home, y ahí cerramos. Ya no ponemos yesterday porque yesterday va a ser la respuesta. ¿Cuándo estuvieron Carol y Phil en casa? Ayer. ¿Okay? Ahora quiero que la pregunta se conteste con at home. La respuesta va a ser en casa. Entonces, ¿cuál palabra pregunta tengo que utilizar? ¿Dónde? ¿Dónde? En casa. Y como tengo el verbo to be, pues sigue después de la WH, de la palabra pregunta, WH sigue el verbo be, que es where. Where, se pronuncian igual. Where were Carol and Phil? Y ¿qué más podemos suponer en la pregunta sin poner la respuesta at home? Pues el tiempo, ¿verdad? Yesterday. Where were Carol and Phil yesterday? ¿Dónde estuvieron Carol y Phil ayer? Y la respuesta sería at home. Espero que se haya entendido. Si no, hay que regresarla, por favor. Hay que tener a la mano las palabras pregunta para que sepan cuál utilizar dependiendo de la respuesta que se te dé. Ahora lo que quiero es que la respuesta sea Carol y Phil. Si quiero que la respuesta sea Carol y Phil, ¿cuál es la palabra pregunta que tengo que utilizar? ¿Quién? ¿Quién? Carol y Phil. Entonces, ¿cómo construyo la pregunta con who? Esta pregunta con who es diferente a las demás preguntas de información. ¿Por qué? Pues porque está preguntando por el sustantivo que no sabemos quién es, si es singular o si es plural. Entonces, por eso siempre vamos a preguntar en singular, aunque la respuesta ahorita, porque es un ejercicio, sabemos que es plural, vamos a preguntar en singular. Who was? ¿Quién estuvo?
No vamos a preguntar quiénes estuvieron, sino quién estuvo. Esta es la forma correcta en inglés de preguntar por quién. ¿Quién estuvo en casa? At home yesterday. ¿Quién estuvo en casa ayer? Y la respuesta sería Carol and Phil. Ok, tenemos ahora este ejercicio para que tú escribas el enunciado afirmativo, la pregunta, o sea, nada más cambiando la afirmación a pregunta, incluyendo toda la información. Y después la pregunta que empiece con when, la pregunta que empiece con where, la pregunta que empiece con who y la pregunta que empiece con what. Para la que empieza con what sería, si aquí dice nadar anoche Tom en el mar, sería pues ¿qué hizo Tom, verdad? ¿Qué hizo Tom anoche en el mar? Para que la respuesta sea el verbo. Estos hay que completarlos en su cuaderno de la misma manera que hicimos el ejercicio anterior. Aunque aquí ya no estamos usando el verbo to be, si se dan cuenta es un verbo irregular. Por favor hay que checar bien las formas correctas para completar este ejercicio. Y tenemos un último ejercicio del mismo tipo para escribir enunciado afirmativo. Este afirmativo lo cambias a pregunta y luego escribes preguntas para que, ay Dios, se conteste last year. En la primera pregunta se va a contestar, la respuesta va a ser last year, para que tome nota. En la siguiente, bueno, ahí está. Where, y en la siguiente, who. Y en la última, what. Ok, pues estos son los últimos ejercicios de la unidad 2. Indicaciones son escribir absolutamente todo, desde indicaciones, ejercicios, respuestas con lápiz, por favor, para que si te equivocas puedas borrar. Y yo ya en Teams, creo que ya lo hice, déjenme checar. Inglés 2. Si te vas al grupo de Inglés 2 y luego a tareas, yo lo tengo en inglés assignments, pero para ustedes creo que dice tareas. Ya hay una tarea, no es cierto, a las 10:30 tengo programada que les aparezca a ustedes la tarea que se llama cuaderno. Si la abres, vas a ver las indicaciones. Las indicaciones son: en esta tarea debes adjuntar las fotos de las páginas de la unidad 2 de tu cuaderno, iniciando desde la portada y terminando en la última actividad, porque pues ahorita no puedo asistir a clase presencial para revisarles o para descargar las calificaciones que ya les había puesto en su cuaderno. Por eso necesito que todo, si estás en el caso de que faltaste, que tienes justificante o de que no trabajaste, no sé por qué, pues esta es la oportunidad para que te recuperes, y antes del lunes, el lunes 10 de marzo a las 12 de la noche cierra esta tarea. Después de eso ya no va a haber oportunidad. Tenemos pues suficiente tiempo para hacer las actividades que faltan, tomar fotos y las adjuntas. Aquí donde dice adjuntar o attach, si está en inglés, le pones aquí y te va a permitir adjuntar las fotografías de las páginas de tu cuaderno que tengas en tu dispositivo, y pues ya las envías y asegúrate que se haya enviado, por favor. No quiero fallas ahora, ya Teams está trabajando bien, no hay errores, pues
Espero que todos envíen sus tareas. Y el examen, se los voy a poner en WhatsApp, pero también el examen va a ser el día, creo que es el miércoles 12. Sí, en el calendario está el miércoles 12. El examen para ustedes y va a estar disponible aquí en Teams desde las 3 de la tarde el día 12, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Si tú trabajas o te vas a ocupar en algo ese día, por favor toma en cuenta que tienes examen de inglés. No necesitamos ninguna excusa para no presentar un examen. No te va a tomar mucho tiempo, no es muy largo. Nada más asegúrate de contestarlo en ese horario de 3 de la tarde y cierra a las 10 de la noche. La más tarde hora en la que lo puedes enviar es a las 9:59, porque a las 10 ya no vas a poder. Entonces, pues, espero verlos pronto, muchachos, y es todo por este video.